Hola, soy David Mato, especialista en cirugía de columna y cirujano de NeuroCS. Hoy os vamos a intentar explicar de forma resumida un concepto bastante complejo como es el síndrome de la espalda fallida. Además, explicaremos sus posibles causas, la manera de diagnosticarlo y los posibles tratamientos. Cuando hablamos del síndrome de la espalda fallida, nos referimos a aquellos pacientes que tras una cirugía de columna, como puede ser una hernia discal, una artrodesis, una prótesis, una laminectomía, no presentan la mejoría esperada en relación al control del dolor. ¿Cuándo puede ocurrir un síndrome de la espalda fallida? Esto puede ocurrir en cualquier momento tras una intervención quirúrgica. De hecho, el tiempo de aparición es una de las formas que tenemos más frecuentes para clasificarlas y hacernos pensar en algunos de los posibles factores que lo han originado. De esta manera podemos hablar de un síndrome de la espalda fallida precoz, en el que ocurre en el postoperatorio inmediato y hasta la cuarta o sexta semana. Tenemos también un síndrome de la espalda fallida intermedio, que ocurre entre la sexta y hasta los 6 meses después de la intervención. Estos se relacionan con la reaparición de extrusiones discales, fallos o migraciones del instrumental, inestabilidades de los segmentos operados, fibrosis, cicatriz exagerada o síndromes miofasciales en músculos espinales. Y finalmente, el síndrome de la espalda fallida tardío, el que ocurre en un periodo superior a los 6 meses después de la cirugía. Generalmente, esto se debe a la reaparición de hernias discales, a las recidivas de las extrusiones, al cierre de los segmentos que previamente se habían abiertos debido a los nuevos cambios degenerativos que se adquieren, pseudoartrosis o fallos de fusión o el síndrome del segmento adyacente. ¿Cuáles son las principales causas de este síndrome? Hablaremos de 4 causas como principales culpables del síndrome de la espalda fallida, que no son las únicas. La primera, la fibrosis del canal medular. Esto implica la cicatrización. En algunos casos, el problema se da cuando la cicatriz crece de forma desmesurada y se adhiere a los nervios y a la médula, causando dolor crónico persistente. La inestabilidad de la columna. En este caso, se produce un movimiento excesivo de las vértebras que nosotros hemos operado o de los segmentos adyacentes, es decir, los que quedan por arriba o por abajo del segmento del espacio operado. Cuando existe esta inestabilidad, esta misma puede dar dolor por su movimiento o porque atrapa nervios o la médula. La tercera gran causa va a ser la reaparición de hernias discales, las recidivas herniarias. Sobre todo, esto se va a producir en discos altos y blandos de gente joven. Y por último, como cuarta gran causa del síndrome de espalda fallida, hablaremos de una mala indicación de la cirugía y o mala selección de la técnica quirúrgica. Para evitar esto, debemos realizar una exhaustiva valoración prequirúrgica de la clínica, una exploración física y radiológica del paciente. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de la espalda fallida? Es importante tener en cuenta que la efectividad del tratamiento en este síndrome depende en gran medida de un correcto diagnóstico de la fuente del dolor que me lo produce. El primer paso debe ser una revisión concienzuda del caso por parte de su médico neurocirujano. Se debe realizar una revisión de todo, empezando por la cirugía que se ha realizado, las posibles complicaciones durante o después, de los síntomas que explica el paciente y las características del dolor pre- y posquirúrgico. Se debe realizar una minuciosa exploración neurológica, ver cómo camina el paciente y además explorar no solo la espalda, sino también las articulaciones que hay alrededor, como puede ser la cadera, el hombro, etc., porque esto también puede tener un papel importante en el dolor después de la cirugía. Luego de evaluar completamente al paciente, es preciso que realicemos una serie de estudios de imagen como las radiologías de columna total y las llamadas radiografías funcionales, que son radiografías en movimiento forzados hacia anterior y hacia atrás, en flexión y extensión. La resonancia, junto con las radiografías, es el estudio radiológico básico para la valoración de estos pacientes.
De forma habitual y en más de un 90%, la entrevista con el paciente, una correcta exploración física y los estudios radiológicos realizados va a ser suficiente para que podamos establecer el origen del dolor y, por tanto, un correcto diagnóstico. ¿Cómo se trata? Como en cualquier paciente afectado de un dolor de espalda crónico, el abordaje terapéutico debe ser realizado mediante un enfoque multidisciplinar. Por eso, en caso de necesitar cirugía, siempre debemos comenzar con los tratamientos quirúrgicos lo menos agresivos posible y que impliquen la menor lesión sobre unos tejidos que ya están lesionados por cirugías previas. En este sentido, y en la medida que las indicaciones y la causa del síndrome de espalda fallida nos lo permita, se recomendarán realizar tratamientos mínimamente invasivos como primera opción. Por último, es muy importante preguntarme como paciente si yo puedo hacer algo para intentar evitar la aparición del síndrome de espalda fallida. Y la respuesta es sí, y es muy importante el papel del paciente. Pues el éxito de una intervención de columna depende no solo del cirujano y del equipo quirúrgico cuando hace el diagnóstico, la indicación y la cirugía, sino también de la actitud previa y posterior a la cirugía que tenga el paciente, de ser proactivo y llevar a cabo una serie de conductas que favorezcan el buen resultado final de la cirugía, sobre todo evitar aquellas conductas que lo puedan empeorar. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que el vídeo os haya servido para resolver preguntas en relación al síndrome de espalda fallida y os animo a visualizar otros vídeos de nuestra serie en el que tratamos conceptos complejos de la cirugía de columna.